Primero los Corintios capítulo 11, versos del 17 en adelante. Vamos a dar la lectura en forma alternada. Yo leo el 17, ustedes el 18. Y nos vamos a terminarlo todo hasta el versículo 33. Del 17 al 33. Primeros Corintios 11, 17 al 33. Dice así la palabra: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no se es la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es el cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Todos juntos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Señor, te agradecemos en esta hora tu bondad al permitirnos la vida y darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, con el propósito de adorarte, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios y Salvador, y también para aprender más acerca de tu palabra y compartir juntos el recuerdo de tu muerte gloriosa en la cruz del Calvario. Al participar de los elementos, recordamos tu cuerpo y tu sangre, Señor, derramada por nosotros. Ayúdanos en esta hora, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para que podamos comprender lo que esto significa y lo que esto también implica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. De aquí en adelante, por favor, eviten salir. Si alguien tiene que salir por alguna emergencia, entendemos que hay emergencias, ¿verdad? Salga, pero procure no hacer ruido. Y al regresar también evite llamar la atención. Tenga con usted los niños en orden. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Más bien yo diría la comida del Señor, pues es mediodía, ¿verdad? Pero es la cena del Señor, así se llama, así se le da a llamar, porque se celebró precisamente por la noche. Era una cena. Desafortunadamente nuestra reunión es precisamente al mediodía, no nos reunimos por la tarde. Así que por eso le llamamos la cena del Señor al mediodía. Así que esta ceremonia reviste gran significado. Y muchas veces, quizás por la ignorancia, muchas veces en nosotros
nos lleva en algunas ocasiones a meternos en problemas espirituales al participar de ella, desconociendo en realidad lo que esto significa y los riesgos que corremos muchas veces cuando desordenadamente participamos de los elementos, ignorando que nos puede causar serios problemas. Por eso hemos estado anunciando con anticipación esta celebración y haciéndole saber a los padres de los niños que esta cena o estos elementos no es para los niños, no es para los niños, aunque hay algunos niños bautizados que van a participar, pero si usted tiene niños menores, por favor no le dé la copa, no le dé el pan, ¿verdad? Seamos respetuosos, ¿verdad? Entendamos bien el significado. Hay niños que son malcriados, groseros, ¿verdad? Que todo le piden a los papás y los papás todo le dan, ¿verdad? Y en esta área es algo muy importante que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Así que si su niño o su niña le pide, no le dé. Es solamente para los adultos. En esta carta el apóstol Pablo, al escribir a los hermanos en Corinto, escribe con varios propósitos, trata de resolver algunos problemas que existen dentro de la iglesia. Y hermanos, al darnos cuenta que Pablo escribe a los hermanos por algunos problemas, que ahora precisamente al leer la escritura nos damos cuenta que uno de esos problemas era el exceso de alcohol. Borrachos dentro de la iglesia. Acá usted dice, ¿pero cómo? ¿Borrachos dentro de la iglesia? Sí. Hermano, la iglesia del Señor es un hospital en donde todos los que hemos venido a los pies del Señor tenemos luchas constantes, problemas con nuestra vieja naturaleza, y a veces nos gana la vieja naturaleza, somos derrotados, ¿verdad? Y algunas veces caemos en el pecado. Pero esto no es un hábito, no es una costumbre. Desafortunadamente se había hecho una costumbre en la iglesia en Corinto. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta con ese firme propósito de abrir los ojos de la iglesia, abrir los ojos de los hermanos y crear conciencia de que lo que estaba sucediendo en lo relacionado con la cena del Señor era algo desordenado y debían de tener mucho cuidado. Al escribir el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, trata de resolver serios problemas, serios conflictos que había causado el desorden de los hermanos al participar de los elementos. Dice en el verso 22, dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vean, el apóstol reprobaba firmemente la conducta de algunos hermanos que abusando del licor o abusando del vino, puesto que era una costumbre también el uso del vino en las comidas en aquellos lugares, debido a la mala calidad del agua, entonces muchos abusaban de la bebida y se emborrachaban. Pero con su conducta estaban causando, al menos yo veo, 3 serios problemas. Número 1, dice, menospreciar a la iglesia del Señor. El menosprecio, el considerar la iglesia en un valor muy bajo, eso es menospreciar. Menospreciar, considerar la iglesia como algo de muy poco valor. Con su actitud, con su conducta, hacen que la iglesia llegue a un nivel por demás muy bajo. Es un problema que necesitaba el apóstol Pablo enfrentar, corregir y hacer que los hermanos entendieran que con su conducta estaban llevando a la iglesia a un nivel por demás bajo de su verdadero y auténtico valor. El otro problema que estaban teniendo los hermanos, porque se reunían antes de tomar los elementos, comían todos juntos. Era dentro del contexto de una comida que se le daba en llamar ágape. En esa reunión todos los hermanos comían juntos. Por eso dice Lucas en el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común y que comían juntos todos,
los alimentos. Los hermanos se reunían para comer juntos y tener un tiempo de compañerismo, compartir unos con otros. Y a la vez era una reunión que los hermanos de muy pocos recursos económicos esperaban con ansia, porque la mayoría de los hermanos que formaban la iglesia eran esclavos. No tenían sueldos, no tenían salarios, pero al venir a reunirse con los hermanos, no tenían que compartir comida con ellos, no tenían que comprarla, mucho menos prepararla para traerla y compartirla con el resto de la iglesia. Entonces, muchos de esos hermanos comían precisamente de lo que los otros hermanos podían traer a la iglesia. Y muchos empezaban a ver con dificultad o hacer diferencias, mejor dicho, ¿verdad? Que alguien más echara mano de lo que ellos mismos habían traído, y estaban creando un serio problema. Estaban haciendo diferencias entre unos y otros. Y hasta cierto punto eso es algo que tenían que evitar. Debían ser aceptados con el mismo amor. Por eso la palabra ágape. La palabra ágape es un amor desinteresado, un amor incondicional, y de esa forma tenían que tratarse unos a otros y participar. Dice la escritura que todas las cosas las tenían en común, es decir, lo que había en la mesa para comer era para todos, y no tenían por qué hacer diferencias. Al hacer diferencias entre unos hermanos y otros, estaban causando lo que el apóstol llama más adelante en su carta a los Gálatas, las obras de la carne, es decir, la división. Estaban haciendo división dentro de la iglesia, y la división es algo que debemos de evitar, porque la iglesia es una familia, es una unidad. Todos debemos formar parte de esa familia que es la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y debemos procurarnos, motivarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, y por supuesto, cuando se trata del compañerismo, compartir unos con otros. Era un problema que la iglesia estaba teniendo. Hermanos, puesto que no tenían ni dinero, y en muchos de los casos, la comida que iban a comer ahí era la única que iban a comer en ese día. ¿Pueden ustedes imaginarse a esos hermanos que era la única oportunidad que tenían de comer, y luego los marginaban, los hacían a un lado? Se sentían mal, se sentían menospreciados, y es algo que tenía que evitarse. El otro problema que tienen ahí dice, en cuanto a la borrachera, algunos hermanos se adelantaban para comer y para beber, por supuesto. Al no querer compartir con otros, pues tener que apresurarse antes de que les ganaran. Entonces eso estaba creando un serio problema entre los hermanos. El exceso, todos los excesos son malos. El exceso en la comida dejaba sin comer a muchos. El exceso en la bebida no solamente les quitaba la bebida a otros, pero causaba un serio trastorno en sus propios cuerpos. Se emborrachaban. Y podemos imaginar el concepto, la idea que los no creyentes podían tener de la iglesia al ver a estos hermanos borrachos. ¿Puede usted imaginar eso? Que allá afuera la gente empieza a decir, mira, ahí dentro de la iglesia hay borrachos. Pues ¿cómo vamos a adorar a Dios habiendo borrachos ahí dentro? Un mal testimonio que podían o estaban causando esos hermanos que en su exceso estaban echando mano del alcohol para emborracharse. Por eso el consejo de Pablo: si alguien tiene hambre, está en su lícito derecho de comer, pero hágalo en su casa, para que pueda aguantar hasta el momento de compartir los elementos, de partir el pan y tomar del jugo de la uva. Coman en sus casas mejor. Tengan en cuenta que se reúnen para ofrendarle a Dios gratitud, alabanza, adoración. Cuando Pablo habla de la iglesia, habla por supuesto del servicio en particular. Habla del para qué se reunían los hermanos, por supuesto para adorar a Dios. Entonces era importante que lo tuvieran presente para que no crearan un problema aún mayor.
Ahora bien, Pablo enseguida en el verso 23 nos empieza a enseñar el significado de la cena del Señor, el por qué participamos del partimiento del pan, tanto como del jugo de la uva o de la copa. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay tres cosas que quiero hacer mención en relación con su significado de la cena del Señor. Número 1, es un recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en donde el pan representa su cuerpo, y la copa o la uva, el jugo de la uva o el vino, según sea el caso, representa la sangre derramada por él en la cruz del Calvario. Es un recordatorio simplemente. Es algo que estamos recordando siempre que participamos de los elementos, que un día, alguien se compadeció de nosotros, de nuestra miseria, de nuestra corrupción, de nuestra maldad, de nuestro pecado, y decidió llevarlo sobre sí mismo, a fin de que fuésemos libres y que podamos tener una franca y abierta relación personal con Dios. Debemos recordar esto con gratitud, porque alguien ocupó nuestro lugar. Fue Jesús. Él no lo merecía, usted y yo lo merecíamos. Éramos los culpables, éramos los corruptos, éramos los sucios, éramos los pecadores. Merecíamos todo el peso de la condenación sobre nosotros. Pero a Él le plació ocupar nuestro lugar. Él murió por usted. Él murió por mí, a fin de que fuésemos libres de la pena y del pecado mismo también. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto simboliza, esto representa, esto quiere decir que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es un recordatorio. Y cuando dice la Escritura, hacer esto en memoria de mí, cuando habla de la copa, dice, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estamos recordando su muerte vicaria, su muerte expiatoria. Estamos recordando que Él fue sacrificado por nosotros, pero a la vez nos habla de un pacto que Él está estableciendo con nosotros. Todo pacto dentro del Antiguo Testamento era sellado, ratificado con sangre. Cuando alguien quería hacer un pacto, no se decía vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Se decía vamos a cortar un pacto. ¿Por qué cortar un pacto? Porque después de haberse hecho una promesa uno al otro, un animal era sacrificado y era cortado por la mitad. Las dos partes eran puestas de lado y los que hacían el pacto tenían que pasar por el medio del animal. Pasaban por el medio del animal. ¿Qué quería decir esto? Que si alguna de las partes fallaba en ese pacto que estaban haciendo, así como el animal fue sacrificado, fue muerto, así también tenía que morir. Por lo tanto, tenían que ser leales, guardar fidelidad a ese pacto. Y nos damos cuenta que esos pactos en el Antiguo Testamento era Dios el que hacía los pactos. Podemos recordar cuando Abraham en un momento dado se sintió triste, preocupado porque aún no tenía quien iba a heredarlo. Y Dios le encargó que llevaran los animales para ser sacrificados y dividirlos.
Y dice la escritura que Abraham sacrificó los animales, los dividió, puso las partes a los lados y duró buen tiempo. Y vio una tremenda oscuridad. Y luego dice que vio que una columna de fuego pasaba por el medio de los animales divididos. Era Dios pasando por el medio. Abraham no pasó por el medio. Era un pacto unilateral, de un solo lado. Era Dios que pactaba con el hombre. Por lo tanto, si Dios fallaba en su pacto, él tenía que morir entonces. Y en este caso particular, en el Nuevo Testamento, Jesús establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto con nosotros, con usted y conmigo. Pacto que tenía que ser sellado o ratificado con sangre también. Por eso su sacrificio al día siguiente. Con esa sangre derramada, él ratificaba ese pacto que estaba haciendo con usted y conmigo. Al entrar a formar parte de la familia de Dios, él establecía ese nuevo pacto con nosotros. Y la única señal del pacto del Antiguo Testamento era la circuncisión en todo varón, en toda familia que formaba parte del pueblo de Dios. La señal de ese pacto en el Nuevo Testamento es precisamente esta cena del Señor. El conmemorar, el recordar, el participar de los elementos, el pan y el jugo de la uva, es la señal de ese pacto en el cual hemos entrado aquellos que profesamos a Jesús como Salvador personal. Somos miembros o tomamos parte en ese nuevo pacto hecho con Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido a usted y a mí como sus hijos, Él establece algo importante, que Él los cumplirá con fidelidad. No fallará. Si Jesús fue sacrificado, no fue porque Él falló, como en el caso del Antiguo Testamento. Dios pasó por medio de los animales. No es que Él haya fallado. El hombre falló y tenía que pagar con la muerte. Pero Jesús ocupó nuestro lugar y Él muere para que ese pacto fuera ratificado y fuera sellado. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí es la ratificación de ese pacto en el cual hemos entrado usted y yo. Ahora tenemos un nuevo pacto con Dios. Ese pacto se basa en la fe que usted y yo demostramos en aceptar a Jesús como Salvador personal. Y las bendiciones de ese pacto nos vienen precisamente por aquel que ratificó ese pacto, por medio de Jesús. Es a través de Cristo Jesús que recibimos todo tipo de bendición de parte de Dios. Dios no nos bendice directamente a nosotros, sino a través de Jesús. Todo lo que Dios quiere darnos, nos lo da a través de Jesús. Por eso Él es el mediador de ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en la actualidad. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es algo que estamos celebrando hoy, vamos a celebrar ahora. Y cada vez que lo vamos a celebrar, estamos anunciando algo muy importante. Que Jesús murió y resucitó por nosotros. Que Jesús pagó el precio de nuestro pecado. De modo que, sin ponernos a predicar desde el púlpito, cada vez que usted y yo pasamos y participamos de los elementos, estamos testificando de Jesús que murió en la cruz por nosotros y que al participar del pan y del jugo de la uva, participamos también de su sacrificio expiatorio. ¡Qué tremendo, hermanos! Hay tantas cosas que me gustaría poder enseñarles. El problema es el factor tiempo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, dice el verso 25, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es en memoria de Jesús que hacemos estas cosas. Es en memoria de su muerte. Es en memoria de su sacrificio que hacemos, hermanos, el participar del pan y del jugo de la uva. De ahí la importancia, el por qué estamos haciendo énfasis en que esto no es para niños. Esto no es para niños. Es para hombres y mujeres que entienden
el por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Es para hombres y mujeres que han aceptado el reto de entrar en ese pacto con Dios al reconocerle a Él como su Dios y como su Salvador personal. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que nos queda a usted y a mí celebrar la cena del Señor todos los días, o todas las veces que nos reunamos como iglesia para recordarlo. Vamos a hacerlo. No estamos exentos de hacerlo. Va a ser permanentemente hasta, dice ahí la Escritura, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que ocurra su segunda venida. Hasta que venga por nosotros y nos lleve para cumplir todas las promesas hechas en la Escritura para nosotros. Él cumplirá todas ellas. Ni una sola dejará de cumplir en nuestras vidas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por cuanto Él dijo, Él lo va a cumplir. No hay nada que Él nos haya dicho que no tenga cumplimiento. Todo se cumplirá. Ahora bien, nos da unas recomendaciones en el versículo 28 para poder tomar estos elementos: el pan y el jugo de la uva. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si usted no está discerniendo, hermano, lo que usted está haciendo, para usted esto es un juego, algo como cualquier otra cosa, hermano, usted está teniendo en poco entonces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si usted le da esto a sus niños, después de haberles avisado, ustedes no están actuando de manera correcta entonces. Por lo tanto, todo acarrea juicio sobre nosotros. Y ese juicio viene de la mano de Dios. Un juicio que se refleja en enfermedad. Un juicio que se refleja en debilidad en cuanto a la fe en algunos. Un juicio que se refleja hasta ser quitado del medio, para que no estemos dando lata a los demás, para que no estemos fallando en esas áreas de nuestra vida. Porque aquí a continuación dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, ya murieron, fueron quitados del medio. ¿Puede usted imaginar? Si usted no ha discernido, no ha entendido lo que usted está haciendo, y aún así permite que sus niños participen, usted está siendo cómplice con ellos y está haciendo a ellos los dignos de un juicio de parte de Dios. A usted primero y luego a sus niños. Y ese juicio se refleja en enfermedad. ¿No se ha preguntado usted, hermano? Usted dirá, pues yo soy un buen creyente. Nadie lo duda. Yo vengo a la iglesia con todo mi corazón. Nadie lo pone en duda. Yo soy fiel en mis ofrendas y diezmos. Nadie lo está criticando. Pero entonces, ¿por qué es que estoy enfermo siempre? ¿Por qué esta enfermedad no me quiere dejar? ¿Por qué es que me la paso siempre de enfermedad en enfermedad? ¿Por qué es que no puedo estar sano siempre? ¿No se ha preguntado usted por qué? Quizás para muchos de ustedes, o para la gran mayoría de nosotros, esta es la primera vez que en este lugar se va a servir la cena. Pero estoy pensando en iglesias donde ya es una costumbre, ya se ha implantado eso como una ordenanza de parte de Dios y se está practicando regularmente. Pero hay personas que se la pasan enfermas. Dice aquí la Escritura que por no poner cuidado a lo que usted está haciendo al participar de los elementos, por no darle el valor que esto tiene, por no entender lo que esto significa, por dejar que sus niños también lo hagan, eso se va a reflejar en enfermedad sobre usted
y sobre sus hijos el día de mañana. Juicio de parte de Dios. Las cosas santas, hermanos, las cosas de Dios no son juego. No podemos jugar con ellas. Es algo serio. Dios ve con mucha seriedad el pecado en la vida del hombre. Y lo ve con tanta seriedad que mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Una muerte horrible. Sí, Dios lo ve en serio. Considera en serio el pecado del hombre. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. No lo tengamos usted y yo en poco. Este evento, este memorial, o este recordatorio más que memorial. No lo tomen, hermanos, no lo menosprecien. Seamos conscientes de todo lo que esto implica. Ahora, no solamente enfermedad, debilitados, dice, entre vosotros hay. ¿Cómo entenderíamos ese debilitamiento? Hermanos que no crecen espiritualmente. Como tienen problemas con la fe. Se les hace imposible poder hacer las cosas que Dios nos manda. Somos muy fuertes y de repente cualquier prueba nos tumba. Hermanos débiles en la fe. No alcanzan a asimilar todo el tremendo potencial que hay en Dios para nuestro propio bienestar y para vivir de victoria en victoria todos los días. Hermanos débiles para creer las promesas de Dios. Hermanos débiles para aceptar esto como palabra de Dios. Hombres y mujeres débiles, incapaces de poder luchar y vencer contra el pecado. Esos son los debilitados que hay como consecuencia de menospreciar la cena del Señor. No digo santa cena. Hay quienes tienen la costumbre de decir santa cena. No es santa, es la cena del Señor simplemente. Ahora, por último, hay otros necios que por no hacer caso a las enfermedades que vienen como juicio de parte de Dios, o son débiles en cuanto a su fe, persisten en ello, pues entonces tienen que ser quitados de medio. Mira, vente para acá, Dios le va a llamar a usted. Vente para acá, mira. Tú como que no cuadras ahí. Al contrario, estás haciendo pie de tropiezo para otros. Tu conducta está estorbando la fe de aquel otro. Lo que tú haces es impedimento para que el otro fortalezca su fe. Por lo tanto, ven para acá. Si Dios había propuesto dejarle vivir a usted 80 años, por decir una cantidad o un número, debido a esta falta de juicio, falta de discernimiento en cuanto a los elementos, entonces usted es quitado del medio, quizás a los 30, a los 40 o 50 años, no lo sé. Pero Dios nos quita del medio. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Tenga paciencia. Ya le sirvieron a usted de comer, espere que le sirvan a los demás antes de que ore por los alimentos. Hay quienes nomás le ponen el plato enfrente y chihuahua, se le hace muy tarde para poder consumir lo que le sirven. Espere que los demás se sienten a la mesa. ¿Está usted en su casa? Espere que le sirvan a los niños también. Espere que le sirvan a los demás. Y luego entonces sí, dele gracias a Dios. No se apresure. Examínese uno al otro. Examinémoslo, nuestras vidas, cada uno en lo personal. Examínense bien antes de venir aquí adelante. ¿Tiene algo contra algún hermano? Es el momento para que usted se levante y vaya y le pidan perdón. ¿Usted no ha querido perdonar a alguien? Este es el momento para levantarse e ir a perdonar a aquella persona a quien usted no ha querido perdonar. El que haya venido y que pueda participar depende de cómo usted venga adelante. Todo el que come y bebe de manera indigna
juicio come para sí. Así que antes de que Dios le juzgue, mejor júzguese a usted mismo. Júzguese a usted mismo. No diga, yo no estoy bien, por lo tanto no voy a participar. No. Ese no es el chiste. Ese no es el chiste. Si usted está aquí es porque Dios tiene un plan perfecto para usted. Amén. Y eso que le impide poder participar de los elementos, Dios quiere que lo quite en este mismo momento. Así que yo les invito, examinémonos cómo andamos, cómo estamos, ¿verdad? Seguramente el pastor nos va a guiar a continuación a lo mejor, ¿verdad? Para orar todos juntos. Pero sí es importante que al participar, al llegar acá adelante, usted ya venga listo para participar. No traiga a sus niños, por supuesto. No sé si vamos a pasarla por las sillas, no lo sé. Todavía no sé la forma en que el pastor tenga. Pero independientemente de eso, procure que haya orden. Orden en todo el proceso para que podamos todos disfrutar. Porque se disfruta, hermanos. Amén. Se disfruta. Se disfruta de participar de los elementos, recordando con gozo, con alegría, con gratitud, que alguien pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Y luego dejamos el lugar al pastor. Él tiene toda la liturgia sobre la cena del Señor. Padre, te agradecemos en esta hora el permitirnos estar en tu casa. Y no queremos retirarnos, Señor, sin antes haber participado en los elementos, recordando, Señor, que tu muerte, Señor, en la cruz del Calvario fue el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, y tu resurrección entre los muertos es algo maravilloso también. Pero hoy recordamos tu sacrificio. Y podemos decir, Señor, en lo que respecta a tu servidor, que valió verdaderamente la pena. Así es. Porque tú me has salvado, Señor, de una vida inútil, de una vida llena de corrupción y de maldad. Y ahora, Señor, con tu sangre preciosa me has limpiado y has santificado mi vida. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de recordar, participando del pan, tanto como del jugo de la uva. Gracias, Señor. Ahora dejo el lugar a que el pastor continúe adelante. Siéntese.